Muy bien, tengan ustedes muy buenos días, mis queridos alumnos de quinto grado. Nuevamente hoy día ya pues estamos prácticamente ya culminando una, una semana, pues, ¿no? Una nueva semana. Ya hemos empezado ya pues, ¿no? La primera semana de, ¿no? de clases, ¿no? Hoy estamos 13 de agosto, mis queridos alumnos, viernes 13 de agosto del 2021. Estamos empezando en nuestra primera clase concerniente al tercer bimestre, ¿ya? Tercer bimestre, en la cual de aquí para adelante tenemos que darle para, con todos nuestros estudios y ustedes también estar ahí, pues, ¿no? De lo más concentrados, ¿no es cierto?, para la explicación que te puedo dar yo y las preguntas, pues, al final que lo tengas que hacer por mis saluditos, ¿eh? Esperando, pues, ustedes que estén ahí muy bien, tranquilos y estén, estés muy, en la manera que estés ahí tú bien, atento, pues, ¿no? Lo que uno está explicando, ¿no? Sí, pues. Muy bien, mis alumnitos. Hoy día nos toca también, pues, hoy día vamos a hablar de un tema, pues, que tiene que ver muchísimo, mira, mis queridos alumnos, ¿no? En el que concierne, por ejemplo, vamos a ver, mira, por ejemplo, cuando nos estamos preparando de repente, nos estamos preparando, lo estamos haciendo de repente, por ejemplo, antes que tú empieces a hacer, por ejemplo, en tu hora de educación física, por ejemplo, ¿ah? Antes que empieces a hacer tus ejercicios, bueno, en todo deporte, pues, ¿no? En toda disciplina deportiva tienes que hacer simplemente un precalentamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí, niñitos? Estás preparando a quién. ¿A quién preparas? ¿Ah? ¿Ah? A ver qué me dice. ¿A quién están preparando usted primeramente? ¿Qué es lo que hace? ¿Mm? A los músculos, profesor. Claro, perfecto, ¿cierto? Está haciendo un calentamiento, está preparando para que sus músculos se puedan relajar, ¿no es cierto? Se puedan contraer. Entonces, por ejemplo, también mira, cuando, por ejemplo, estamos ahí tiriteando, estamos temblando ahí, ¿no es cierto? Ya sea a veces en contra de la voluntad, o a veces por el frío, ¿no es cierto? O también por el temor, por el miedo, ¿eh? Ahí estamos tiriteando, ahí, a veces de repente algo nos ha pasado o algo hemos hecho y estamos ahí con nuestra misma, ¿no es cierto? Nuestro sistema nervioso está, ahí, pues, está activado ahí, ¿no? Y en otras oportunidades también, pues, mis queridos saludos, a veces también, a veces por el frío, pues, ¿no? ¿Por qué? Es porque nuestros músculos están, ¿qué cosa? Están produciendo energía, ¿no es cierto? Están preparando energía y calor, ¿para qué? Para prepararte, pues, mi niño, ¿ves? Como te decía un momento, ¿ya? Están preparando calor y energía, ¿no es cierto? Para la acción, ¿me entiendes? Para la acción o el peligro, pues, que también, ¿no es cierto? Como te comentaba hace un momento. Entonces, al momento de nosotros de hacer entrar, ¿no es cierto?, a la parte ejercitiva, no de lo justamente, no de un deporte, de una disciplina, tienes que hacer tus precalentamientos, ¿no es cierto? Hay que hacer un breve calentamiento para que nuestros músculos se preparen, ¿no es cierto? Y no tengan ningún desgarro, ninguna fisura, ninguna molestia, ningún dolor, pues, ¿me entiendes? Uno empieza de frente y de pronto, al cabo de un minuto, te va a doler, pues. Entonces, primero hay que hacer que se caliente, que se relaje, ¿ves? Y como que también, mira, mis niños, como que también, por ejemplo, hay otros, por ejemplo, mira, hay otras personitas a veces o existen a veces, ¿no? Existen a veces algunas personitas que se preocupan mucho por la parte física, ¿no es cierto? Sí, pues, por la parte física y preocupados justamente constante, ¿por qué? Por ganar una masa muscular, por ser muy musculoso, ¿no es cierto? Claro, entonces, ¿qué pasa con estos jovencitos? A veces se ingieren, pues a veces, hormonas, a veces, ¿no? A veces hormonas, o también unos esteroides, por ejemplo, ¿no es cierto? O otro tipo de fármacos, ¿no es cierto? Otro tipo de medicamentos, ¿no es cierto? Están preocupados, pues, por su musculatura, están preocupados por su cuerpo, ¿no es cierto? Día, profesor Aníbal. Buenos días, mi amigo. Otro, por ejemplo, mira, por ejemplo, los que trabajan en televisión, por ejemplo, esos modelos, ¿no es cierto? Ellos están preocupados por su musculatura, por su cuerpo que sea esbelto, ¿no es cierto? Todo el tiempo y a veces recurren a estos fármacos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? A estos fármacos, o también recurren, pues, justamente a unas hormonas. ¿Para qué? Para que supuestamente los ayudaría a aumentar, dice, en su masa muscular, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, mis amiguitos? Pero corren el riesgo, pues, ¿me entiendes? Corren el riesgo de poder sufrir, imagínate, algún daño de salud, ¿me entiendes?
Claro, pues, porque no es normal, ¿no es cierto? Lo ideal es que mejore a sus ejercicios, ¿no es cierto? Una actividad física, y pues ahí ese es algo que tu mismo cuerpo, el cuerpo, el ejercicio que está haciendo, pues va a hacer que tengas esa forma de tu cuerpo. Pero si ocurre en este caso, no sé, de usar los fármacos, los medicamentos, o sea, alteran tu organismo, tu cuerpo, pues, ¿entiendes? Entonces, corres un riesgo, pues, imagínate, puede haber un infarto, qué sé yo, imagínate, se altera tu organismo, pues, tu sistema nervioso, ¿no es cierto? Pero querés ganar, pues, ¿ves? Entonces, nos estamos refiriendo, pues, mis queridos alumnitos, al sistema muscular, pues, ¿ya? Al sistema o al tejido muscular, ¿me entiendes? Entonces, el tejido, ¿no es cierto? El tejido u órgano de tu cuerpo justamente está, o tiene la capacidad, mis amiguitos, tiene la capacidad ¿para qué? Para poder justamente, ¿qué cosa? Contraerse y contraer, relajarse, ¿no es cierto? Claro, pues, y también por eso que, mira, tenemos esa facilidad de poder nosotros, mira, hacer los movimientos, ¿no es cierto? Podemos acostarnos, sentarnos, imagínate, ¿por qué? Porque también están ahí, ¿quién están ahí? Las articulaciones, pues, bonito, ¿ya? Están las articulaciones. Entonces, por lo general, ¿no es cierto? El sistema muscular o el tejido muscular nos da una respuesta, dice, nos da una respuesta, ¿a quién? Al estímulo nervioso, ¿entiendes? Entonces, los músculos, mira mis alumnitos, los músculos justamente son, dice, los motores, ¿ah? Son los motores ¿de quién? De tu movimiento, pues, ¿entiendes? Son esos los motores de tu movimiento, por eso que tú tienes esa facilidad de poder, pues, imagínate, mover el cuerpo, poder bailar, o sea, muchas actividades, ¿me entiendes? ¿Y qué sería? Imagínate que si tampoco no habríamos, por ejemplo, no existiría el tejido muscular, imagínate, ¿no? ¿Cómo seríamos? ¿Ah? Como un robot seríamos, no podríamos hacer los movimientos. Entonces, gracias, ¿no es cierto? Gracias al tejido muscular, entonces, que son los motores del movimiento, ¿entiendes? Y justamente los músculos o el tejido muscular tiene una gran cantidad de fibras, ¿entiendes? Una cantidad de fibras, que esas fibras ayudan justamente, ¿no? A tu musculatura a que justamente pueda contraerse, ¿entiendes? ¿Ves? ¿Ah? Que, por ejemplo, en un trabajo, ¿no es cierto?, muy destacado, muy relevante, donde justamente tienen la facultad de qué cosa, de poder contraerse, ¿no es cierto? Entonces, al realizar un movimiento, ¿no es cierto? Se acorta o se tira, por ejemplo, el hueso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la estructura donde va a sujetar, imagínate, ¿ya? Entonces, oye, vamos a ver el tejido muscular, pues, ¿entiendes? Y pues te comento, pues mira, mis niños, por ejemplo, ¿no? El cuerpo humano, imagínate, o el ser humano, por ejemplo. Mira, tenemos casi una cantidad de 650 músculos, imagínate. 650 músculos tiene, imagínate. Está con sueño Matías, imagínate. Tenemos 650 músculos, ¿ah? En la cual tiene una riqueza muscular, ¿no es cierto? En la cual te permite y te da la facilidad de poder justamente disponer de miles de movimientos, pues, niñitos, miles de movimientos, ¿entiendes? Por ejemplo, dentro de los músculos también, por ejemplo, hay músculos planos, como por ejemplo hay músculos rectos, como por ejemplo del abdomen, ¿no es cierto? Como por ejemplo los bíceps, los tríceps, los cuádriceps, imagínate, ¿ves? Por eso dice que en nuestro cuerpo tenemos 650 músculos, ¿ah? Entonces el sistema muscular es el motor, ¿no es cierto?, que nos da la facilidad de poder hacer muchos movimientos, mis queridos, ¿ya? Claro, en algún momento también, por ejemplo, algunos músculos son muy grandes, ¿no es cierto? Como por ejemplo el músculo más grande, por ejemplo, como en la parte no del dorsal, por ejemplo, que está ahí en la espalda, ¿no es cierto? Y como que otros también son un poco potentes, por ejemplo, muy resistentes, ¿no es cierto? Como el cuádriceps que está en el muslo. Otros, por ejemplo, que nos sirven como para la protección, ¿no es cierto? De la protección también de otros órganos internos. ¿Me entiendes? ¿Ves?
Otro que justamente el músculo que da, por ejemplo, mira, en la expresión de tu cara, de tu rostro, pues niños, mira, ¿me entiendes? Entonces, esos son pequeños, digamos, los músculos, ¿no es cierto? Entonces, los músculos son, claro, cuando decimos el tejido, porque hay una gran cantidad de células, ¿entiendes? Primero dice tejidos, son una gran cantidad de células, mis amiguitos, que justamente son células muy alargadas, que justamente, porque son muy alargadas, a estas se le llaman fibras, ¿ya? Se le llama fibras, pues, mis amiguitos. Entonces, ese es el tema del día que estamos tocando el día, pues chicos, es el tejido muscular. Pues ya vamos a compartir el tema del día para que vamos, conforme tú vamos explicando, vas ahí teniendo en cuenta, pues mis alumnos. Hoy día voy a compartir el tema. Sí, pues, por acá estamos. A ver, mis niños, coméntenme si están ahí ustedes compartiendo en su pantalla. Sí, profesor. Muy bien, ok. Sí, Entonces, profesor. claro, mira, acá por ejemplo, mira, te he puesto acá una pequeña imagen para que tengas, mira, una idea, una noción, mira, de cómo está, imagínate, conformado pues nuestros tejidos, ¿no es cierto? Todas estas partes, pues, por acá, por ejemplo, también están los bíceps, por acá están, estas partes de acá son los bíceps, ¿no es cierto? La parte posterior son los tríceps, por acá están los cuádriceps, ¿ah? Están los ligamentos, pues, ¿entiendes? Mira, la parte musculatura. Toda esta parte que está la parte musculatura, pues, los músculos, pues. Por acá también músculos, por acá también los pectorales, por ejemplo. ¿Entiendes? ¿Ves? Entonces, el, perdón, el tejido muscular, entonces, ¿qué cosa dice? Que te dije que es un conjunto de células, ¿no es cierto? Que justamente son muy diferenciadas y que se le llama justamente, ¿no? Las fibras, ¿no es cierto? Que tienen, dice, un origen justamente mesodérmico, ¿ya? Vamos a ver las características de nuestro tejido muscular, ¿no es cierto? Claro, es el más abundante de nuestro organismo. No te olvides que tenemos 650 músculos, ¿ya? Mira, y abarca, dice casi el 40 y el 50% del peso corporal de la persona. ¿Me entiendes? ¿Qué más dice? A ver, dice, son células, claro, son células, y son llamadas fibras musculares, ¿ya? Son llamadas fibras musculares o también los miocitos, ¿ya? Se llaman miocitos, ¿por qué? Porque imagínate, sin la capacidad dice, sin capacidad de poder reproducirse, pues, ¿no es cierto? Ellos no se reproducen, pues, ¿ya? ¿Qué más nos dice? ¿Qué otra característica? Dice que posee escasa sustancia intercelular, ¿ya? Tiene poca distancia escudular. Claro, dice que es muy vascularizado, ¿ya? Es muy, dice, vascularizado, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver los componentes, ¿ya? Los componentes del tejido muscular. Los componentes, por ejemplo, no, del tejido muscular, dice, es, es muscular, estriado o miocito, ¿entiendes? Aquí, por ejemplo, dentro de los componentes está, por ejemplo, una membrana celular, que a esta membrana celular se le llama también los sarcolemas, ¿no? Los sarcolemas. Claro, son pequeños tejidos, pequeñas fibras, ¿no es cierto?, que están ahí dentro del tejido muscular, que eso pues, justamente te permite hacer justamente los estiramientos, los relajamientos, se contraen en ese momento, ¿ya? Muy bien. Vamos a seguir por acá viendo la segunda diapositiva. Muy bien. Mira, pues acá dentro también, mira, dentro también del tejido muscular, también está, por ejemplo, el citoplasma, ¿no es cierto? Y dentro del citoplasma, por ejemplo, están los sarcoplasmas. Dentro de los sarcoplasmas, justamente vamos a encontrar los sarcoplasmas o los mitocondrias, donde justamente los sarcoplasmas tienen una gran cantidad de, ¿qué? De energía, ¿no es cierto? Son abundantes porque justamente aportan una cantidad de energía que eso te ayuda, vean, eso te ayuda para qué, para que puedas contraerse, pues, ¿cierto? Pues ahí dice, para la contracción muscular, ¿entiendes? Para que pueda relajarse, para que pueda contraerse, ¿sí? Muy bien. Pues nos dice, pues, en el retículo, por ejemplo, sarcoplasmático, dice, o retículo endoplasmático liso, ¿ya? Donde dicen el retículo, en el sarcoplasmático, mira, en los sarcosomas, tienen una gran cantidad de energía, donde te ayudan, nos permite hacer justamente, ¿no?, la contracción muscular. En el retículo, mira, ahí hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, ¿de qué? De vasos vesiculares, ¿entiendes? Y aquí, miran, en el retículo, en el endoplasma o sarcoplasmático, almacena una gran cantidad de sustancias,
mira, como por ejemplo los iones. ¿Ah? Imagínate, aquí están en el retículo, por ejemplo, hay una gran cantidad de calcio, ¿me entiendes? El calcio que regula su flujo y el calcio también ayuda, pues, justamente a ser un poco más fuertes, resistentes. ¿Eh? Muy bien, no te olvides, ¿ah? En los arcos tiene bastante energía para la contracción, el relajamiento. En el retículo tiene una gran cantidad, ¿no? Red de vasos vesiculares, ¿no es cierto?, que almacenan calcio. Y en los túbulos transversos o túbulos B, aquí nos dice que dice son invaginaciones, ¿no? ¿De quién? Del sarcolema, ¿no es cierto? Donde acá justamente tienen la función o intervienen, ¿no es cierto?, en la conducción del impulso eléctrico, ¿no es cierto? Aquí hacia el retículo en sarcoplasmático, pues, ¿no es cierto? Hay una reacción, pues, ¿no es cierto?, de esta parte de los tejidos. Ya. Y en lo otro, por ejemplo, mira, en el otro, la parte, tenemos, por ejemplo, ¿no?, la mioglobina, ¿no es cierto? Donde la mioglobina justamente tiene una pigmentación, ¿no es cierto? Una pigmentación que justamente es de la hemoglobina, pues, ve, ¿me entiendes? ¿Te acuerdas cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de la célula MOR? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Entonces, por eso dice, la mioglobina es el pigmento, dice, análogo de la hemoglobina, donde justamente es el responsable, pues, de dar ese colorcito rojito, pues, ¿no es cierto?, que se presenta, ¿no es cierto?, en el músculo, pues, ¿ah? Y actúa como un depósito del oxígeno, ¿ya?, en la mioglobina. Y tenemos, por ejemplo, el glucógeno, donde el glucógeno, ¿qué hace el glucógeno? Entonces, el glucógeno tiene una gran cantidad, almacena, ¿me entiendes? Va a almacenar una gran cantidad de glucosa, ¿no es cierto? Que esa glucosa, ¿qué cosa hace? Va a tener la función de dar una gran cantidad de energía, va a ir a depositar, pues, ¿entiendes? Y al momento de reaccionar, como tiene ahí una gran cantidad de almacenada, entonces eso va a hacer que justamente reaccione en cualquier momento, ¿ya? Y por último tenemos pues las miofibrillas. Las miofibrillas son una gran cantidad de ligamentos pequeñísimos que están justamente, ¿no?, en el tejido muscular. Por eso son abundantes y tienen justamente un aspecto estrellado. Pues ahí van a ver la imagen ya que te voy a colocar, mi saludito, ¿ya? Muy bien. Mira, esas son las partes, ¿no?, del citoplasma, donde justamente también se le llaman los sarcoplasmas, ¿ya? Dentro de los sarcoplasmas encontramos los sarcoplasmas mitocondrias, el retículo, los túbulos, la mioglobina, el glucógeno y las miofibrillas. No te olvides, pues, ¿ya? Muy bien, vamos a ver las funciones, pues, ¿ya? Las funciones del tejido muscular, donde justamente las funciones del tejido muscular es la que se activa, se conecta, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la actividad de la locomoción, por ejemplo. ¿Entiendes? A ver, otra función del tejido muscular es que justamente va a dar el mantenimiento, ¿entiendes? De la postura corporal de la persona, pues. ¿No entiendes? La postura, por eso que tenemos derechos y directos, pues, ¿entiendes? ¿Entiendes? Y también otra de las funciones, que es lo que va a dar o va a producir una gran cantidad de qué? De calor y energía, ¿entiendes? Para lo que es los tejidos musculares. Pues dice que es el motor principal, ¿no es cierto?, de todas las actividades, de todos los movimientos, de todos sus ejercicios, ¿entiendes? ¿Qué más? ¿Qué otra función es del tejido muscular? También nos dice que almacenan, ya pues mira, almacenan una gran cantidad de glucosa. Ahí está, pues, ¿no?, arriba, el glucógeno, pues, ¿ves? Almacenan una gran cantidad de glucógeno bajo la forma del glucógeno, ¿ya? Del glucógeno. Y también, pues mira, otra función de los movimientos de quién? De tus vísceras, ¿ves? Claro, si por ejemplo adentro pues hacen lo que es el movimiento, por ejemplo, ¿no?, en el sistema digestivo, pues, ¿me entiendes? ¿Ves? Movimiento de las vísceras, pues, muy bien. Vamos a hacer acá la última, acá, pues, mira, las propiedades, mira, las funciones, ahora vemos las propiedades, ¿ves? Nos da la facilidad, mira, que aquí en estas partes están los ligamentos, están los tendones, pues, ¿me entiendes? Y por aquí en esta parte de acá están los cuádriceps, ¿ya? Por acá están los cuádriceps, ¿entiendes? Entonces, mira, nos da la facilidad, mira, de poder contraerse, ¿entiendes? Y poder relajarse, pero, o sea, flexionamos y estiramos,
pero mira, no se rompen, ¿ah? Porque son elásticos, no se rompen. Ah, por supuesto, pues si ya tienes un fuerte, ya, un golpe, ya, que sea pues no muy, muy súper fuerte, por supuesto, ¿cierto? Pero en ese momento que está haciendo él, por ejemplo, no se rompe, ¿no es cierto? Son elásticos, pues, porque tienen justamente a estirarse y a relajarse. Las propiedades del tejido muscular, justamente dice que dice la excitabilidad. ¿Ya? ¿Qué cosa dice? Claro, donde dice la excitabilidad es el que va a responder, pues, ¿no es cierto? Responde a los estímulos, tanto mecánicos como químicos y eléctricos, ¿no? Claro, porque se conectan con quién, contra nuestro sistema nervioso, pues, ¿entiendes? Acuérdate, bueno, no sé cómo se llama, que nosotros, por ejemplo, tenemos acá nuestras neuronas, ¿no es cierto? Nuestras neuronas están en nuestras partes y se activan y se conectan, pues, con todo nuestro organismo, con todo nuestro cuerpo, y reaccionan, pues, reaccionan. Por eso dice que en algún momento sentimos, por ejemplo, cuando estamos ahí tiriteando de miedo o porque justamente por la sensación de frío, entonces ahí donde se están preparando nuestros músculos, ¿entiendes? Se preparan o se conectan en un momento, ¿ya? No te olvides, pues. La contractibilidad, ¿ya? Mira, la contractibilidad, ¿qué cosa que dice? O sea, tiene la particularidad de que se acorta, se achica su longitud y también va a aumentar su grosor. Al aumentar su grosor, eso va a hacer también que te genere, ¿no es cierto?, una mayor fuerza, una mayor fuerza, una mayor resistencia, una mayor tensión, ¿no es cierto? Y además va a conservar pues, tu volumen, ¿no? Tu volumen musculatura, pues, de tu músculo. ¿Sí? Muy bien. Y por último tenemos la tonicidad, ¿ya? Donde en la tonicidad es lo que se refiere, donde mantiene, pues, ¿no es cierto? Se mantiene, dice, en semicontracción. O sea, ¿qué dice acá? ¿Listos para qué? Para la acción, ¿no es cierto? Para el trabajo, porque ya justamente ya te has preparado en el momento, ¿no? Y la elasticidad, mis queridos alumnitos, donde justamente retorna, ¿me entienden? Mira, nuevamente retorna de su forma, de su inicio, ¿no es cierto? Una vez concluida la acción, pues, ¿entiendes? Una vez que tú has hecho esos precalentamientos, has hecho justamente no tu calistenia, claro, estás ahí saltando, estás flexionando, nuevamente regresa a su forma inicial una vez concluida la acción de preparar tu sistema, los tejidos musculosos, pues, mis alumnitos. ¿Eh? No sé si hasta aquí me has podido entender. Si no, pues para hacerte una breve explicación, ¿no es cierto? Claro, ahí también, por ejemplo, ¿no? En una de las funciones, ¿sí? Una de las funciones, por ejemplo, también el movimiento, ¿no es cierto? El movimiento del esqueleto, ¿no es cierto? En el movimiento de la unión es la locomoción, ¿no es cierto? En donde distintos órganos de nuestro organismo, ¿no es cierto? Todos estos movimientos, ¿qué van a hacer? Se van a integrar, pues, ¿no es cierto? Se integran y tienen justamente acá la función de los huesos, se articulan, pues, ¿no es cierto? Están las articulaciones, están los músculos esqueléticos que se van a insertar con quién, con los huesecillos, pues, ¿ya? Y también te he explicado que una de las funciones de al que almacenan una gran cantidad de qué, una gran cantidad de glucógeno y proteínas musculares. ¿Ah? No te olvides, por favor. Claro, yo también te había explicado, ¿no es cierto?, en la que es las propiedades, donde dice la excitabilidad, donde tienen la capacidad, ¿no es cierto?, el trabajo de responder ante cualquier estímulo, ¿no es cierto?, de cualquier estímulo eléctricos, químicos o también sean mecánicos, pues mis alumnos, ¿ya? Eh, a ver, si no has podido por ahí entender, por favor, me puedes nuevamente preguntar para poder yo, pues, justamente eh, explicarte, mis queridos alumnos. ¿Ya? La idea es que tú me entiendas, pues, ¿no es cierto? Y no te quedes ahí con las dudas, pues. Entonces, las funciones del sistema o del tejido justamente es la locomoción, ¿no es cierto? La producción de calor y también la protección, pues, claro, la protección, imagínate. Si no hubiesen esta musculatura, ¿cómo estarían esos huesecillos? ¿Entiendes? Estarían casi descubiertos, ¿entiendes? Pero gracias al sistema muscular, ¿no es cierto? Al músculo, hace que los huesecitos, ¿no? También estén protegidos, ¿entiendes? Y a otros huesecitos más pequeños también los protejan, pues, ¿entiendes? Entonces, en la protección, por ejemplo, dice el sistema muscular, ¿ya? El sistema muscular sirve que también
En la protección sirve también como la protección para el buen funcionamiento también, pues, del sistema digestivo y otros órganos también vitales, mis hermanitos. Imagínate, ¿qué sería, imagínate, si no tenemos el sistema el digestivo, imagínate? ¿Cómo sería pues, el funcionamiento? ¿Cómo trabajarían? Porque tú sabes que, por ejemplo, en el sistema digestivo, en cada momento está haciendo esa, no siento la degradación, ¿no? De los alimentos que no han sido triturados, ¿no es cierto? Casi todo, al 100%. Entonces ahí se encarga, ¿no? de totalmente degradarlo, ¿no es cierto? Y formarle a una pasta para un kilo, ¿ves? Entonces esos son chiquitos. El tema del día de hoy, pues que justamente hemos tocado el día, o estamos tratando, ¿no? de explicarlo, ¿no es cierto? Del sistema digestivo, pues mis queridos alumnitos. A ver, Profesor, sí, mi querida Luna, dime, ¿qué te puedo ayudar? A ver, profesor, dime, ¿a hijita. qué se refiere cuando dice que es muy vascularizado? Ah, porque justamente muy vascularizado, porque justamente tiene muchas, justamente tiene la parte, por ejemplo, ¿no? De la parte sanguínea, pues, vascularizado, ¿sí? Tiene muchas venitas, ¿ah? La sangre, ¿sí? A ver, ¿quién más por ahí? No se quede con la duda, por favor. No, profesor, yo entendí todo. Sí, quiero. Entonces, Profesor, tengo mm, una pregunta en la 2. dale, Profesor, ponga la diapositiva. perdón, Ya ponga la diapositiva para que que... ponga la diapositiva. A ver, ¿y qué La 2, diapositiva? la 2, la La 2. diapositiva 2. Tengo una pregunta en la diapositiva. Ahí, Sí, o sea, ¿qué tiene de no, la 2, profesor, la diapositiva 2? ya, ahí estamos en la número 2. Te escucho Este, bastante. la membrana celular, para qué sirve? Las membranas celulares, ¿a qué te refieres? Sí, Claro. Eh, imagínate, si no hubiese las membranas, si no hubiesen los tejidos, entonces, ¿cómo funcionaría, ¿no es cierto?, nuestros órganos? Porque esos justamente, ellos son los que llevan la energía, las sustancias, ¿no es cierto? En algún momento también, por ejemplo, ¿no? El sistema o el tejido muscular, hay una gran cantidad de fibras. Entonces, por ahí van las sustancias, pues, intercelulares que hace que se mantengan, pues, justamente rígidas, ¿me entiendes? Se mantengan anclas, ¿me entiendes? Y si no hubiese las membranas celulares, no hubiesen los tejidos, las células, entonces, ¿cómo funcionarían nuestros órganos, pues? ¿Ves? Entonces, toda parte, todo sistema, todos tejidos, hay procesos son vascularizados, ¿entiendes? Porque por ahí también, en algún momento también, por ejemplo, por ahí recorre, pues, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? de sangre, pues, chicos, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque están provistos de qué? Provistos de vasos, vasos sanguíneos, ¿me entiendes? Pequeñísimos, que por ahí se va, pues, justamente, ¿no? Lo que es la sangre, pues, chiquitos. A ver, ¿tiene otra pregunta? yo, profesor, Sí, dale, te escucho, en la hijo. diapositiva número 3. ¿Ya? Diapositiva Número 3. T3. Ok. ¿Me podría explicar sobre el citoplasma, pero un poco más corto? Ya, en el citoplasma, justamente ahí están los sarcoplasmas. Entonces, en los sarcoplasmas, por ejemplo, mira, chicos, hay una gran cantidad de qué cosas, de sustancias, de líquidos, ¿no es cierto? Que ayudan, por supuesto, ¿no? Al tejido muscular, que se mantenga, pues, ¿no? En esa forma, ¿no es cierto? Y puedan reaccionar en algún momento, ¿ves? Entonces, como dice ahí, por ejemplo, ¿no? Que tienen una gran cantidad de energía, almacenan, ¿no es cierto?, para el sistema muscular, otros que tienen una red, ¿no es cierto?, de vasos, de vasitos vesiculares, donde, ¿qué cosa? Ahí almacenan lo que es la energía, lo que, por ejemplo, no el calcio, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice? Por ejemplo, dice que en el impulso, en la reacción, ¿no es cierto?, de cualquier momento que te pueda pasar, ¿me entiendes? Como por ejemplo cuando te están, lo van a pinchar, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, estas partes
musculatura, pues músculo, ¿cierto? Hay pura carnecita, piel, pues, ¿no es cierto? Entonces, por eso que acá tenemos la facilidad de que poner, por ejemplo, inyectarnos, pero al momento que también te están inyectando, te dan pinchón, tienes un, claro, tienes un pequeño, ¿no es cierto? Un pequeño agujón, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por ahí hay, ¿qué cosa? Hay vasos, pues, pequeñísimos, que haces que tú pues reacciones, ¿me entiendes? Claro. Y en otras partes, pues imagínate, no hay eso, pues. Entonces el sistema o el tejido muscular es el que es el motor, ¿entiendes? De todo el movimiento de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Ese, también, ese que va a proteger también a otros órganos, ¿no es cierto? Así, a simple conocimiento, pues mis alumnitos, ¿sí? A ver, vamos a ver, ya nos quedan cuánto, nos quedan todavía 4 minutitos. Entonces ese es el tema del día de hoy que hemos tocado por mis queridos alumnos, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer, mis queridos alumnos? Hágalo, por favor, no se queden con las dudas. Oh, yo no tengo preguntas, profesor. Ya, entonces, claro, no se olviden, pues, porque ahí también claro, me está preguntando, ¿no? Abigail, qué cosa es vascularizado, ¿no es cierto? Claro, se refiere, ¿no es cierto? Porque hay una gran cantidad, o aquellos vasos sanguíneos, pues, ¿no es cierto? Que están o se van a localizar, ¿no es cierto? En algunos tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Donde justamente es donde aquí va a emplear, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, que nos estamos refiriendo, ¿no? al tejido muscular, por ejemplo, o cualquier tejido óseo, ¿no es cierto?, que está en nuestro organismo, pues, porque ahí encontramos pequeñas arterias, ¿eh? O vías que están en el sistema vascular, por ejemplo, ¿ya? No son bien unidos. Muy bien. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Alguien por ahí tiene dudas? Ahora, ¿para qué sirve la vascularización? Claro, sirve o son las vías sanguíneas, ¿cierto? Los tejidos donde se encuentran qué cosa, o pueden recibir pues una gran cantidad de oxígeno, ¿entiendes? Claro, porque justamente la sangre también recorre con el oxígeno. Si no hubiese oxígeno, ¿cómo más gente haría ese trabajo? Pues, queridos alumnitos. ¿Ya? A ver, todo está, todo está algo que tú los podías entender, ¿ah? Sino para que me preguntes y antes que termine, nos quedan todavía 3 minutitos. A ver, nos quedan 3 minutos, vamos a ver. Vamos a ver si podías haber estado atento. A ver, no ha entrado mi amigo Remigio. No ha entrado Remigio, ¿no? Se lo que ha estado fallando con su internet, seguro. Muy bien. A ver, ¿qué me puede decir algo rápido, algo breve? Flores, sobre el tejido muscular. A ver, algo rápido, a ver, el tejido muscular. Una definición. A ver, rapidito. O, a ver, ¿quién me puede decir? Levante la mano. El quién, a ver, tiene a ver, Angie. Yo, A ver, Angie, dale, yo, te escucho. ya, ya, son motores de sus movimientos Vamos, todos que los movimientos. tiene 650 músculos. Ya, también, claro, sí, no, sí, sí, claro, pero no te olvides que el tejido muscular, no se olviden que el tejido muscular tiene una gran cantidad, o es un conjunto, ¿ah? Son conjuntos de qué? Conjuntos de células, ¿entiendes? Que son muy diferenciadas, ¿ya? Que somos muy diferenciadas y que a este conjunto de células se le van a llamar, como también las fibras, ¿ya? Las fibras, pues. Y justamente, claro, en las características, por ejemplo, una de las características, claro, donde aquí hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, ¿de qué? ¿De qué? De organismos que abarcan entre el 40 y el 50%, ¿no es cierto? Y también, claro, lo que me decía Angie, perdón, sí, pues Angie, que había una cantidad de 650 músculos en nuestro organismo, ¿no es cierto? Y son, ya te dije en un momento, que son las células llamadas fibras musculares o los miocitos. Y también, Homiocitos. o miocitos, ¿ya? No meoncitos, ¿ya? Miocitos, ¿ya? Y también, por ejemplo, acá dice, una de las características que posee escasa, ¿qué cosa? Sustancia celular, y es muy vascularizado, donde me preguntaba Abigail, donde hay muchos vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, en el tejido muscular, pues, mis alumnitos, ¿sí? Muy bien, ya se me va a cortar. El día de ayer también estaba así con ustedes, así explicando, y de pronto se me fue. No tuve en cuenta el tiempo, y se me fue así despedir de mis alumnitos. La disculpa del caso, ¿eh? Sí.
Muy bien, mis queridos alumnitos. Entonces, ese ha sido el tema del día de hoy, algo breve, algo rápido que he explicado, ¿no es cierto?, el sistema o del tejido muscular. Espero que hayas podido captar. Y ya te voy a enviar pues, ya la información, ¿no?, a tu WhatsApp. Nos vemos. Nos vemos Chao, en la profesor. clase Nos de vemos en historia. historia. Chao, chicos. Cuídense mucho, ¿eh? Nos vemos, Chao, chicos. profesor. Chao, chicos.